Ahora con la presión, comenzando con la definición que la presión simplemente es la fuerza que se ejerce en un área determinada. Desde el punto de vista de los procesos industriales, la presión es una magnitud importantísima, ya que muchos procesos se realizan en diferentes fases, por ejemplo, en fases líquido-gas, gas-gas o gas sólido. Entonces, saber las unidades y cómo trabajar con con estas magnitudes, no importa si están en el sistema internacional o también en el sistema inglés o sistema británico, como se le dice, y digamos que es un conocimiento muy útil. Lo más, digamos que la primera referencia es obviamente la presión atmosférica, digamos que es la fuerza que ejerce esa columna de gases de aproximadamente 10 kilómetros que tenemos sobre nuestras cabezas, ¿verdad? Entonces digamos que la presión atmosférica condiciona muchos procesos, no solo industriales, sino biológicos. En el sistema internacional, la unidad de presión es el pascal, que es fuerza sobre unidad de área, es decir, la fuerza en newton y el área en metros cuadrados. Entonces, si vemos aquí en este material, pues una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio o 100.325 pascales. Entonces, cuando se trabaja en las diferentes unidades, por ejemplo, en libra fuerza por pulgada cuadrada en el sistema inglés, hay que tener pues una claridad de cómo se hacen este tipo de conversiones. Por ejemplo, milímetros de mercurio, ¿por qué se utiliza eso? Porque una columna de 760 milímetros de mercurio ejerce la misma presión que la presión atmosférica. Esto lo demostró Torricelli. Entonces, siempre, o sea, cualquier fluido, cualquier columna de un fluido ejerce una presión. Si hiciéramos el mismo experimento de Torricelli con agua, sería una columna aproximadamente de 32 pies, muy alta. Pero al ser el mercurio un metal fluido, pues es un fluido que tiene bastante densidad y por eso se necesita una columna pues no muy grande. ¿Sí? La presión, aparte de tener unidades de pascales, también unidades de milímetros de mercurio, también en atmósfera. Entonces son las diferentes unidades que se utilizan en esta magnitud. Entonces la presión atmosférica varía con la altura. Es decir, ¿por qué? Porque obviamente a lo que nosotros vamos ascendiendo, la columna de gases se va haciendo más pequeña. Por ejemplo, aquí en Cartagena pues tenemos una presión aproximadamente de 760 milímetros de mercurio, mientras que Bucaramanga, que está aproximadamente a 1000 metros, serían aproximadamente 680, y Bogotá, que está a 2600, pues sería mucho menos, unos 650 o tal vez un poco menos. Entonces, la presión atmosférica está relacionada con la altura. Por eso es que, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua en Cartagena es 100 grados y en Bogotá es aproximadamente 92, porque las moléculas necesitan menos energía para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa, porque hay menos oposición de la presión atmosférica. Si hablamos ahora de lo que es temperatura o las escalas de temperatura, pues hay que comenzar definiendo qué es la temperatura. La temperatura es la manera de cuantificar, o es la cuantificación de la energía interna de un cuerpo. Así. ¿Por qué? Porque todos los objetos de la naturaleza están formados por átomos, y esos átomos tienen un movimiento molecular, y ese movimiento se da por la energía interna que ellos tienen. Es decir, el movimiento o ese movimiento molecular interno es lo que se le llama energía interna, ¿verdad? Entonces hay diferentes escalas, hay escalas de temperatura relativas y escalas de temperatura absoluta. Las escalas de temperatura absoluta se dicen absolutas porque parten del cero, es decir, del cero hacia arriba. Debajo, en una escala absoluta, debajo del cero no tiene ningún significado físico. El cero, por ejemplo, el cero Kelvin significa que ya la materia no tiene movimiento molecular.
y por ende no tiene energía interna. 0 Kelvin es la temperatura más baja en teoría que se puede alcanzar. A esa temperatura los electrones dejan de moverse. Entonces, las escalas absolutas es la Kelvin en el sistema internacional y la Rankine en el sistema inglés. Por otra parte, existen las escalas relativas, que son la Celsius y la Fahrenheit. En el sistema internacional, la Celsius, como se le dice relativa, es porque toma como punto de referencia un hecho de la naturaleza. ¿Cuál es ese hecho de la naturaleza? La escala centígrada toma el punto de congelación del agua y lo pone como 0 grados centígrados. Y el punto de evaporación 100 grados centígrados. Entonces, ¿por qué? Digamos que Celsius, cuando hizo esta escala, pues decidió que esos dos puntos iban a tener 100 divisiones de diferencia. La escala Fahrenheit tiene 180 puntos de diferencia entre esos dos hechos de naturaleza o esos dos puntos de referencia. Por eso es que se llaman escalas relativas. Además, las escalas relativas tienen puntos, o sea, tienen valores por debajo de cero. La escala centígrada y la escala Fahrenheit tienen puntos por debajo de cero. Entonces, por ejemplo, mientras que en la escala Kelvin el punto de congelación del agua son 273 Kelvin, en la escala centígrada, pues eso es 0 grados Kelvin. Además, ojo, el sufijo Kelvin no lleva el símbolo de grado. Entonces, 0 Kelvin, 50 Kelvin, 70 Kelvin. Y cuando se trate de escala centígrada, si son 50 centígrados, grados centígrados, 40 grados centígrados, es una manera de diferenciarlo. Entonces, las diferentes escalas, si miramos aquí, vemos que las relaciones, por ejemplo, la escala Kelvin, aquí, el 0 Kelvin absoluto, 0 grados centígrados equivalen a 273 Kelvin y 32 Fahrenheit. 298, que es la temperatura más o menos estándar, 25 grados centígrados, 77 Fahrenheit. El punto de evaporación del agua son 373 Kelvin, 100 grados centígrados y 212 grados Fahrenheit. Entonces existe una relaciones matemáticas que me dicen para llevar de grados centígrados a grados Fahrenheit, de grados Fahrenheit a Kelvin y de grados Fahrenheit a grados centígrados. Entonces son relaciones matemáticas que te ayudan. Entonces, por ejemplo, la definición aquí, recuerda cuando de densidad, la densidad simplemente es una propiedad intensiva que es la división de dos propiedades que son extensivas, la masa y el volumen. Y esto será muy importante cuando se trabaje con sustancias o con procesos industriales. A continuación hay una serie de ejercicios que pueden hacer aquí mismo en el material para reafirmar algunos de los conceptos que estamos trabajando hasta esta parte.